23. Voy a pedir que vayamos de nuevo. Ya ustedes se lo tienen que saber de memoria este pasaje, hermanos. Gálatas 5, 22 y 23. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, en esta mañana de nuevo estamos delante de su trono de gracia y adoramos su nombre, Señor. Ahora, Padre, hemos abierto su palabra y nos disponemos a exponerla. Y yo te ruego, Padre, que tú me controles todo mi pensamiento y mis palabras para poder entregar tu mensaje al corazón de los tuyos, Señor, para edificación de tu iglesia, para la bendición de tu pueblo, Señor, pero principalmente para la gloria de Cristo. Oh Dios, te amamos, te exaltamos, te necesitamos, anhelamos de ti. Queremos ser creyentes, oh Padre, que podamos vivir en plenitud nuestra vida como cristianos, ser llenos de tu Espíritu Santo y manifestar, Señor, el fruto del Espíritu. Ayúdanos, guíanos, exhórtanos, encamínanos a eso, Señor, para que todo lo que hagamos sea en la llenura de tu Espíritu Santo y para la gloria de Cristo. Te ruego que me des humildad para dirigirme a tu pueblo, Señor, a mis hermanos, para que nada malo de mí, Señor, pueda poner estorbo a tu palabra. Ayúdeme, Señor, a ser fiel a tu palabra y a ti. Y haz que el corazón de los que oyen pueda estar abierto a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El fruto del Espíritu Santo. Hay muchas personas nominalmente cristianas, pero que realmente no son cristianas. Tienen un afecto o una cercanía o una aceptación de la fe cristiana, pero no han entregado su corazón a Cristo. El fruto del Espíritu Santo no podemos esperarlo o exigirlo en estas personas. Esto, cuando el apóstol Pablo escribió allá en el versículo 16 de este pasaje, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos o las concupiscencias de la carne, se está refiriendo a los creyentes que tenemos que andar en el Espíritu. Y nos dice cuáles son las obras de la carne, que son manifiestas, y nos dice, mas el fruto del Espíritu es. ¿A quiénes se dirige? A los creyentes. Alguien dirá, bueno, pero hay gente que no es creyente y yo puedo ver ese amor filantrópico en ellos, de ayudar al necesitado. Y sin duda, no vamos a decir que no tienen. Pero aquí cuando habla del fruto del Espíritu Santo se está refiriendo no al amor filial, sino al amor ágape, que solo viene en Cristo Jesús. Y ese gozo no son esas carcajadas que alguien puede derramar en su vida, o esa supuesta alegría en una y otra fiesta, una u otra pachanga. No, es el gozo de saber que pertenecemos a Cristo y indistintamente la situación en la que estemos, florece esa esperanza que nos da gozo en el Señor. Y así cada una de estas virtudes del fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando hemos estado hablando de estas virtudes, estamos hablando exclusivamente al pueblo de Dios,
para que ustedes, los creyentes, puedan hacer una evaluación de su vida en referencia a la muestra en ustedes mismos de estas virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hasta ahora hemos hablado de 6 de ellas. Hoy vamos a concluir con las últimas 3, que son fe, mansedumbre y templanza. Ustedes pueden revisar, gracias a Dios ahora por los medios digitales, queda todo registrado, y me encantaría que cada uno de ustedes pueda repasar lo que hemos enseñado en esta pequeña serie. Hoy, como les digo, vamos a hablar de fe, mansedumbre y templanza. Hay algunos que han meditado mucho en esto, y para temas tal vez didácticos, académicos o ilustrativos, subdividen el fruto del Espíritu Santo y estas virtudes y dicen, bueno, las primeras 3 dicen tienen que ver mucho en nuestra relación con Dios: el amor, el gozo y la paz. Las otras 3 con el prójimo, dice, paciencia, benignidad y bondad. Y las otras 3 es algo que debe de crecer en nosotros mismos: fe, mansedumbre y templanza, o dominio propio. Podría ser otra manera de decir la templanza. Entonces hoy nos vamos a concentrar en estas últimas 3. La primera de ellas es la fe. Hermanos, dice la palabra del Señor que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La gente puede tener fe, pero aquí está hablando de la fe en Cristo, en la fe en el Señor. Indiscutiblemente, muchas veces en algunos creyentes hay profundas crisis de fe, profundos pantanos de fe, porque las circunstancias de la vida les hacen a veces dudar del mismo Señor en muchas ocasiones. Pero el fruto del Espíritu es que haya fe, no duda, que haya confianza en el Señor. Pero como les digo, indiscutiblemente hay creyentes que tienen algunas crisis en su fe. No voy a decir que es fácil, porque humanamente podría ser a veces hasta imposible, pero como es un fruto del Espíritu, en el Espíritu esto sí se puede dar. Cuando en medio de situaciones, hermanos, de mucha tribulación, que por cierto, no lo digo por 1 o 2 o 3 familias, lo digo por muchas familias de la iglesia. Sé que están pasando por muchas tribulaciones. Y sé que en esos momentos de tribulación pueden haber preguntas que de una u otra manera están queriendo hacernos dudar y menguar en nuestra fe. No es fácil tener fe con lágrimas en los ojos. No es fácil tener fe con decisiones difíciles que tomar en nuestra vida, o con situaciones complejas, con tribulaciones duras pues que estemos pasando. Pero amados hermanos, se los digo en la autoridad del Señor y como ministro de la palabra, es el momento exacto donde tienen que tener fe en el Señor. Esa situación es la situación exacta donde sus ojos no pueden cambiar de estar viendo al autor y consumador de la fe. No desfallezcan, se lo digo en el nombre de Jesús. No desfallezcan, no se dobleguen, confíen en el Señor. Porque lo dice la Biblia y lo dice con claridad. Si quieren lo puede leer, marcar en su Biblia en Hebreos 11,
6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios siempre nos indica que debemos de creer. De hecho, para venir a Cristo tenemos que creer en, lo vemos en la palabra del Señor por todos lados. Allá en un versículo que a mí me encanta, Juan 5:24, Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El versículo más conocido, digo yo, del mundo cristiano evangélico, habla de creer, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, si tenemos fe en Cristo, entonces aquellas palabras que escribió Pablo allá donde dice, mientras nuestro hombre exterior se está desgastando por las tribulaciones, el interior se renueva en fe, hermanos, de día en día. Tenemos que tener fe en el Señor, porque nosotros no somos de este mundo. Yo se lo digo con sensibilidad en mi corazón, porque son tribulaciones duras las que están pasando muchas familias de la iglesia. Pero tengan fe. Algunos están aquí, otros no están. Yo solo les digo, tengan fe en el Señor. Tengan fe en el Señor, confíen en Él. Cuando hay un problema de salud en la familia, no sabemos qué va a pasar, pero nuestra confianza no está en lo que va a pasar. Nuestra fe no está en lo que va a pasar. Nuestra fe está en el Dios soberano que tiene control de todo el universo. Cuando hay problemas financieros, pues vemos que la cosa posiblemente cada vez puede ir a peor. Pero dice la palabra que no he visto justo desamparado, su cimiento de descendencia que mendigue pan. No os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propia afán. Miren las aves del cielo o los lirios del campo. Dios los viste con toda su gloria. Y hermanos, el sustento y el abrigo no van a faltar jamás en nuestra casa. No lo digo solo porque lo dice la Biblia, porque con eso bastaría, pero lo digo porque lo he vivido en carne propia en varios momentos de mi vida. El sustento y el abrigo no van a faltar, siempre van a estar ahí. Nuestra fe no puede estar en lo que hay en nuestra cuenta bancaria. Nuestra fe no puede estar en cómo está nuestro estado de salud. Nuestra fe no puede depender de cómo está el ambiente laboral. Nuestra fe no puede estar en cómo están nuestras relaciones. Nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. Y como fruto, como parte de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, ustedes y nosotros los creyentes debemos ser hombres de fe, personas de fe. El hombre de fe no es una persona pesimista, hermanos. No podemos andar ahí queriendo dar pesar. No, hermanos, nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso. Somos personas que tenemos nuestra mirada puesta en Jesús y tenemos fe de que sin importar cuál sea nuestra circunstancia, Él tiene cuidado de nosotros. A la vez tenemos que tener fe en el Evangelio que creemos, en el Cristo de la gloria, en su obra redentora. Nunca olvide lo que usted ha creído para venir a Cristo. Él pagó por nuestros pecados en la sangre, derramó toda su sangre. La cruz ahí quedó Él inerte, muerto, pero al tercer día resucitó entre los muertos. Nuestra fe ha sido depositada en Él y creemos en Él con todo nuestro corazón.
el evangelio. Va creciendo un amor por ese mensaje del evangelio. En la medida que nosotros crecemos espiritualmente, en la medida que nosotros, amados hermanos, tenemos fe en el Señor, nuestro amor por este mensaje va creciendo. Por eso no lo podemos quitar de nuestros labios. Por eso no lo podemos sacar de nuestro pensamiento. Porque amamos al Cristo poderoso, tenemos fe en Él y hablamos con alegría, rumiamos el mensaje, lo hablamos, lo repetimos y lo declaramos en fe. Hermanos, no podemos emprender la labor evangelística si no tenemos fe en Cristo. No podemos venir y escribir un nombre si lo que tenemos es duda o solo para cumplir un requisito. No, hermanos. Estos son asuntos serios. Si usted va a ir a la guerra, no le va a poner balas de salva a su alma, porque entonces va a entregarse, va a hacer la patarata. No, hermanos, tenemos que ir con la armadura del Señor y que el fruto del Espíritu Santo esté ahí en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestro proceder. La fe en el Señor debe ser creciente, no menguante en usted. Y también gracias al Señor porque hay testimonios de fe entre nosotros. Hay también, así como hay familias que están pasando momentos muy difíciles, también hay noticias que han esperado en fe, hermanos, y el Señor ha bendecido en medio de las familias. Para todos este mensaje tenemos que tener fe en el Señor. Ahora, de este tercer grupo, la fe no es lo único. ¿Cuál es la otra virtud que sigue a la fe, hermanos? La mansedumbre. De esa no hable, pastor, por favor. No se la puede saltar, pastor, esa, para que no me exhorte de algo. Oh, hermanos, hay que ser mansos. Y es un fruto del Espíritu Santo. Usted no puede decir que está creciendo en su vida espiritual, pero no está creciendo en la mansedumbre. Y sí que nos golpea, hermanos, porque somos una sociedad bien a la defensiva. Pues así es. Somos una sociedad que andamos los ánimos de la mejor manera, pero somos tan mansos, hermanos, que así se nos quita, miren, la calma. Los cristianos debemos ser luz en medio de una sociedad tan a la defensiva. No vaya a ser, hermanos, que ustedes me van a salir en esos videos de redes sociales que se bajan del carro, sacan un bate y... porque no son mansos, no soportan que alguien les pite, no soportan que se les meta un abusivo, porque, hermanos, ya sabemos que hay cientos de abusivos en las calles. Entonces tenemos que ser mansos. Es como una calma. A mí me encanta, por ejemplo, he tenido la dicha y me encanta mucho el mar. Me gusta bastante el mar. He estado en lugares donde no hay playa y me gusta también. El mar pega con las piedras. Ahí al final de la bahía de Tela hay un lugar que se llama Punta Hisopo. Ahí no hay playa, pero al final es pura piedra y pega el mar. Ahí el mar es tranquilo, pero uno ve el mar. Uno va al sur y el mar es un poco más agresivo, ¿no? De repente está calmo y de repente vienen olas grandes y se meten. Ahí en El Salvador ha pasado mucho, que es parte del Golfo ahí, ¿verdad? Pero hay lugares, hermanos, en Honduras hay muchos lugares donde las aguas son como una piscina de quietud. Tenemos en Honduras varios lugares donde es una maravilla. El agua es pacífica y uno puede estar con una paz. No está uno con aquella pendiente de qué está pasando. Hay lugares en Trujillo, hay lugares en Islas de la Bahía, la hermana que frecuentemente está por ahí, ¿verdad? En las Islas de la Bahía o en Tela, son los lugares donde se me viene. Hermanos, nosotros no podemos ser esas aguas que están chocando permanentemente con todo. Tenemos que pagar el precio, hermanos.
de portar el nombre de Cristo. Y tenemos que ser calmados. ¿Cuánto fallamos en eso, verdad? A veces estamos calmados, hermano, como una mansa paloma. Y culpamos a otro. Es que me dijo, es que. Y yo me anoto en esa lista. Y reaccionamos y se nos quitó toda la calma. Seguramente es porque en esos días no hemos estado sumergidos en el Señor. A veces es sorprendente porque uno dice, ¿qué me está pasando? Qué tranquilo, qué bendición, qué alegría. He soportado algo que antes no lo hubiera soportado. ¿Por qué? Porque ha crecido en mansedumbre. Y usted, hermano, no puede retroceder en la mansedumbre. Tiene que crecer en la mansedumbre. Por favor, lea conmigo, vaya conmigo, a ver lo que dijo Jesús, porque nosotros somos imitadores de Jesús. Mateo 11:29. Tiene su Biblia, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros, dijo Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es muy difícil ser manso sin humildad, no se puede, van agarrados de la mano. Entonces, si usted no es manso, si usted no es mansa, posiblemente no está siendo, no está teniendo la humildad necesaria para hacerlo. Aprended de mí. ¿De quién, hermano? De Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. A veces, o casi siempre, perdemos esa tranquilidad, esa mansedumbre, o no crecemos en ella por el orgullo. A veces nuestra posición de autoridad como padre de familia, como líder en la comunidad, como jefe de un equipo de trabajo. Y yo comprendo, uno cuando está liderando, uno cuando da una instrucción, ¿qué es lo que quiere, hermano? Que la hagan. Y al rato uno pregunta, y tal cosa, no la has hecho. Entonces perdemos a veces la mansedumbre. No la podemos perder, hermano. A nosotros nos toca solucionar y no perderla. Tenemos que pagar el precio del nombre que portamos. Y a veces es por ese orgullo de que estamos en una posición y queremos reverencia cuando nosotros no nos tienen por qué reverenciar. Queremos que nos traten como, no nos engañemos, somos impíos redimidos. Entonces el Señor tiene que ir tratando con nosotros en esos momentos o esas circunstancias en la vida donde perdemos la mansedumbre. No estoy diciendo, hermanos, que usted no tiene que mostrar carácter firme en algunas ocasiones, disciplina o ser estricto. De hecho, allá en Yuscarán dicen que nosotros en Berea somos estrictos. Me lo dijeron. Entonces les digo, preferimos ser estrictos que flojos. Y no lo negamos si somos estrictos. Somos rigurosos en algunos aspectos, pero con mansedumbre y humildad, sin hacer sentir al otro menos que uno porque no sean como nosotros en ninguna manera. Tiene que ser con mansedumbre y a la vez tiene que ser con humildad. Sigamos el ejemplo de Jesús. Vamos por favor a Primera de Pedro. Vayan a su Biblia, hermanos. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Esto tómelo y recuerde cuando quiera perder la mansedumbre. Todos los días, pastor, dice alguien ahí. Bueno, pues todos los días, hermano. Va a leer Primera de Pedro, capítulo 2. Espérense. Primera de Pedro,
capítulo 2, desde el versículo 20 vamos a leer. Me vino otro texto a la mente en este momento, pero no, nos vamos a concentrar en el que traía preparado. 2, versículo 20. Primera, estoy en segunda, disculpe. Primera de Pedro 2. Porque qué gloria es esta si pecando vosotros sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo bien sois afligidos y lo soportáis, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Pues para esto sois llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. El Rey del universo, hermano, fue manso y humilde. Él sí tenía para reclamar autoridad y poder. Él sí tenía para decir, hey, ¿qué pasa aquí? Pero padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros, ¿qué dice? Sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Y vean qué bonito es. Quien cuando lo maldecían, ¿qué hacía, hermano? No respondía con maldición. A hermanos, que no nos digan, pero que nos levanten el tono de voz a nosotros. Pero Cristo cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Nosotros las apuntamos, hermano. También la pagan. Si no, dicen, vean qué lindo, esto es lo que tenemos que hacer. Sino que remitía la causa al que juzga justamente, que es nuestro Dios. En la mansedumbre, por eso crece la fe, porque confiamos en que Dios se hará cargo. No es que deseamos el mal a un tercero, al que nos ha hecho daño. No es que se lo deseamos. Deseamos que se arrepientan y que vengan a Cristo y que se entreguen a Cristo y que su vida sea redimida y fortalecida en el Señor. Pero no negamos una verdad. Hemos dejado al que juzga la causa justamente y Él venga, aunque a alguna gente no le guste esto, no voy a dar mucha explicación ni argumentos, pero Dios venga el agravio, hermanos. Por eso le dejamos a Él que juzga la causa justamente. Él cuida de los suyos y no es que tenemos que darnos cuenta qué es lo que Dios está haciendo, pero Él lo hace. Pero no es que le vamos a dejar la causa justamente para que Él les haga algo malo a los que nos dañan, sino porque confiamos en Él, porque también está forjando nuestro carácter para servirle mejor. Entonces marque eso, ese versículo en su Biblia y vean qué lindo para continuar la idea de Pedro. Versículo 24, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis sido vueltos al pastor y obispo de vuestras almas. Estemos ahí, hermanos, en humildad y mansedumbre, morando bajo las alas del Omnipotente con humildad, soportando el agravio y siendo mansos y humildes de corazón. Hermanos, si usted tiene el deseo, y espero que así sea, de crecer en su vida cristiana, sin duda debe crecer en la mansedumbre, que es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Finalmente, lo que conocemos como templanza no es otra cosa que el dominio propio. El dominio propio en este caso se está refiriendo al dominio en el espíritu de poder contener las pasiones carnales y de poder sostener las tentaciones
que se nos presentan. Porque nosotros los seres humanos, aún la cara más dulce y noble que vean entre nosotros, somos un hervedero de deseos y concupiscencias pecaminosas. Aún, hermanos, el cristiano que aquí miremos a los ojos y pensemos que es el más puro. Pero en el dominio del Espíritu, esos deseos no los sigue nuestra carne, porque hay templanza. En el Espíritu Santo que nos está dominando, no cedemos ante esas concupiscencias o deseos de la carne, deseos de los ojos o la vanagloria de la vida. El dominio propio es esa virtud que crece en el Espíritu Santo para que no cedamos y no nos descarriemos y no nos desboquemos por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es el dominio propio que nos hace saber quién somos en Cristo, quién somos ante la sangre de Cristo o por la sangre de Cristo ante nuestros semejantes, y quién somos posicionalmente en el Señor, de tal manera que en el Espíritu, porque en la carne no nos contenemos, en el Espíritu nos contenemos, soportamos y en ocasiones huimos de la tentación. ¿Por qué huimos? Porque reconocemos nuestra debilidad. Porque reconocemos que nuestra carne es débil, pero mayor es el que está en nosotros. Por eso tenemos que ser llenos de Él. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, el dominio propio en la vida del creyente lo libra de grandes caídas, de grandes tropiezos, de grandes y profundas heridas. Si las tentaciones para todos ustedes están a la orden del día, pero ustedes son cristianos, ustedes son hijos de Dios, ustedes son templo del Espíritu Santo. Ustedes deben de crecer en el dominio propio. Ustedes no son del mundo. Ellos tienen un deseo y ven cómo lo satisface. Nosotros, la tentación crece, doblamos nuestras rodillas. Se dice que, lo he leído un par de veces, ha de ser cierto, que Carlos Spurgeon, ustedes dirán, pastor, nosotros no somos Carlos Spurgeon, pero nosotros también somos cristianos. Y en su vida cristiana, dice que él a veces iba caminando por las calles de Londres, donde vivía, y por alguna u otra razón venía algún pensamiento, alguna tentación, o se presentaba en el camino. Dicen que este hombre muchas veces se paraba, porque sentía que el pensamiento estaba creciendo en él. Se paraba y oraba ahí mismo para que el Señor lo librara de tentación. ¿Cómo no iba a vivir en santidad? ¿Cómo el Señor no iba a atender sus peticiones si estaba haciendo cosas extraordinarias para vivir en santidad? No le dé lugar a los pensamientos pecaminosos, porque es que los grandes pecados empiezan con un pequeño pensamiento. Las grandes caídas van por poquito, hermanos. No le dé espacio, tenga dominio en el Señor y venga con todo su corazón al Cristo de la gloria. Ese dominio propio debe de estar evidente en nuestras vidas. Somos tentados a hablar como hablan los del mundo. Somos tentados a reaccionar como reaccionan los del mundo. Somos tentados a tener los hábitos que tienen los del mundo. Somos tentados a hacer las cosas
que hacen los que no temen a Dios. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y nosotros que crecemos en el Señor, crecemos en el fruto del Espíritu Santo. Y nuestra fe y este dominio propio, templanza, nos hacen ser luz. Porque nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Somos la sal y eso tiene un precio, hermanos. En nuestra sociedad tiene un precio que tenemos que pagarlo. Y lo repito, tenemos que pagar el precio del nombre que portamos. Y el nombre que portamos es cristiano. Y ese nombre de cristiano tiene una gran historia. No hagamos como otros que han devaluado su valor. Usted no devalúe el valor del nombre que porta. Crezca en el Espíritu y que manifieste el fruto del Espíritu Santo. Esta última virtud está ahí y nos hace repasar dónde se originó esta idea de Pablo de llegar al fruto del Espíritu. La idea viene desde el versículo 16. Entonces, es de tener ese dominio propio, esa templanza ante las obras de la carne que están ahí enumeradas. Dice, véanlo conmigo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne o las concupiscencias de la carne. Porque la carne, lo que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. O sea, no puede decir usted los frutos del Espíritu y está satisfaciendo la carne, no. Y estos, ¿qué dice ahí? Se oponen entre sí. No son un imán que atrae el metal. Es como dos imanes que se repelen. ¿Han puesto dos imanes? Se repelen. Entonces, como un ejemplo nada más, no sé si será el mejor, pero dice el versículo 16, ¿verdad? 17. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Vean, ahí está ese dominio propio, esa templanza. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, para las cuales el fruto del Espíritu Santo en la templanza nos ayudan a contenernos. Tentaciones que tienen los del mundo y que tienen los cristianos. Adulterio, fornicación, impureza, lujuria, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, estas no son todas, de las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y no hay ley, hermano, que pueda contener esto cuando estas son manifiestas en la vida del creyente. He predicado acerca de este versículo y lo he hecho despacio, de tal manera que he estado 4 semanas. Porque en mi corazón está el deseo de crecer en estos aspectos, pero también hay un deseo profundo de que ustedes crezcan en ellos. No quisiera que después de la enseñanza del Señor, de un mes del fruto del Espíritu Santo, ustedes digan, yo sigo igual. En el amor, en gozo,
en la paz, en la paciencia, en la nobleza o benignidad, en la misericordia, bondad, en la fe, en la mansedumbre y en la templanza. Sigo y seguiré siendo el mismo o la misma. Hermanos, entonces aquí ¿qué estamos haciendo? Solo haciendo acto de presencia. Y nosotros no queremos ser oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de ella. Entonces, remarco, subrayo, hago un rótulo grande para que lo vean y no se les olvide lo que dice allá el versículo 16. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y andad en el Espíritu es andar frondoso el fruto del Espíritu Santo. Que irradie en nuestra vida el amor, el gozo y la paz. Es difícil tener amor cuando estamos siendo odiados, atacados, pero debemos de crecer en amor. Es difícil tener gozo cuando las tribulaciones se han multiplicado, pero tenemos que tener gozo en el Señor. Y así cada una de ellas. Finalmente, estas tres que hemos hablado hoy, debemos de tener fe, mansedumbre y templanza en el Señor. El Señor le guíe, hermanos, en su vida espiritual, en su cotidianeidad, a mostrar el fruto del Espíritu, que no será más que el reflejo de su devoción y comunión con Dios, de su tiempo a solas con el Señor. No solo de los 7 minutos que vamos a invertir. Estos son exclusivos para la Operación Andrés, sino del resto del tiempo que usted está dedicando, confesándole sus pecados al Señor, sus debilidades, sus tentaciones, sus luchas, sus sueños, sus anhelos, y confiando en el Señor. Y será manifiesto el fruto del Espíritu en su vida, no tengo duda de ello. Vamos a cerrar aquí, vamos a orar. Querido Dios y Padre, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Yo confío, Señor, de que tú tratas con la vida de tus hijos. Y espero que esto que se ha expuesto en esta mañana, tú lo uses para tratar con la vida de los que oyeron o de los que oyen. Para que tú, Señor, les ayudes a crecer en ti y para que andemos en el Espíritu, en novedad de vida, en amor. Para que podamos tener fe, Señor, en los momentos más álgidos, que haya fe. Que podamos ser mansos y humildes de corazón. Y que podamos, Señor, crecer en la templanza, ese dominio propio. Y que todas esas pasiones que se levantan de pecado puedan ser atenuadas y apagadas en el Espíritu. Y que Cristo florezca en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si estos